Buenos días, profe. Voy a presentar la práctica 3 de la unidad 2. Esta práctica se llama Unidad 2, Puertos 3.c, con puertas lógicas básicas. Soy la alumna Vázquez Solís Ana Laura. Explicación del código en micro C. Primera parte del código. Esta es la primera parte del código con el que vamos a estar trabajando. Las siguientes se van a explicar en medida terminemos. Primero ponemos en nuestro código a la función principal obligatoria, void main. Abrimos su corchete para poner las instrucciones y tenemos a answer. Vamos a declarar variables con answer, la instrucción de asignación y la notación hexadecimal de 2 ceros. Esto va a configurar las entradas y salidas como digitales, o sea que el PIC va a tomar como 0 lógico cuando reciba de 0 a 2.5 voltios y cuando reciba de 3.5 a 5 voltios como 1 lógico. Enseguida tenemos a port. Tenemos a port del puerto B y tenemos al port del puerto C. Esta instrucción configura todos los bits de salida o todos los pines del puerto B y C respectivamente en ceros para poder evitar cargar datos de última ejecución. Luego tenemos a tris. Tenemos a tris del puerto B y tenemos el tris del puerto C. Tris configura a todos los pines de su puerto como salidas al tener un 0 o como entradas al tener un 1. En primera, el puerto B tiene la notación hexadecimal F. Si ponemos aquí FF, nos va a mostrar 8 bits binarios de 1. Por lo que esta instrucción configura como una entrada. El puerto C tiene una notación hexadecimal de 2 ceros. Si convertimos de hexadecimal a binario, nos van a dar 8 bits de ceros. Esto quiere decir que lo va a configurar como una salida. Por penúltimo tenemos a while. While es una función que va a ejecutar instrucciones de manera repetitiva e infinita por el 1 que está a su lado. Es decir, que se van a ejecutar sus instrucciones infinitamente. Compuerta OR. En este código vamos a estar trabajando con varias compuertas, así que la última instrucción de while va a estar cambiando conforme la compuerta. Aquí yo ya tengo la compuerta OR. Es esta la que está marcada con otro color. Este es el símbolo de OR. Además, esta compuerta representa una suma. Lo que hace esta instrucción completa es que el puerto C registra como salida lo que entra en el puerto B y esto actúa de acuerdo a la compuerta analógica OR, es decir, a la suma. Compuerta AND. Ahora tenemos a la compuerta analógica AND. Este es el símbolo, el que está marcado, el representativo de esta compuerta. En total, lo que va a hacer esta instrucción es que el puerto C registra como salida lo que entra en el puerto B, que actúa de acuerdo a la compuerta analógica AND, que es una multiplicación en el álgebra booleana. En el último caso, tenemos a una compuerta de inversión, la NOT. Este símbolo marcado es el símbolo representativo, por lo que esta instrucción va a trabajar, el puerto C registra como salida lo que entra en el puerto B, de acuerdo a la compuerta analógica NOT. En el código, independientemente de la compuerta que esté utilizando, siempre va a estar esta notación binaria de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Explicación del circuito en Proteus. Antes de conocer cómo se comportan las compuertas lógicas en el circuito, vamos a conocer primero las partes del circuito. Este circuito tiene el microcontrolador PIC16F887 en el centro, así es que vamos a ir explicando el circuito según las partes del PIC.
El primer pin del PIC es especial para conectarlo a un circuito pull-up o master clear. Si presionamos el botón del circuito, este se va a conectar a tierra y va a causar un reset en el PIC, pero si no lo conectamos, va a estar conectado directamente al voltaje, que son 5 voltios, y va a entrar en su modo de programación. Los pines 2, 3, 4 y 5 del PIC están conectados a un circuito pull-up para introducir datos de cero lógico. Los pines 13 y 14 del PIC son especiales para trabajar con la frecuencia en la que va a estar trabajando el microcontrolador. Es por eso que están conectados al cristal de 4 MHz, dos capacitores de 33 picofarados y una conexión a tierra. Aquí tenemos el puerto B. Sus pines están conectados a 8 interruptores conectados a tierra y 8 resistencias de 10 kΩ con su debida fuente de alimentación. Este puerto es el que fue programado como una entrada digital. Es quien va a meter datos al puerto C según la compuerta lógica que esté programada. El puerto D está conectado a una resistencia de 150 ohms y a un display de 7 segmentos. Y el pin 10 del PIC está conectado a un buzzer y a una pata tierra del display. Aquí tenemos ahora al puerto C, que está conectado a un LED, una resistencia de 330 ohms y una conexión a tierra. Este puerto es el que está programado como salida digital. Demostración de la compuerta OR. Vamos a programar el PIC con el código de la compuerta OR. Escogemos el archivo .exe. Verificamos que todos los datos estén bien y OK. Recordemos que la compuerta lógica OR es una suma en el álgebra booleana, así es que solo se necesita que uno de sus puertos esté en 1 para obtener 1, ya que 0 más 1, 1, 0 más 0, 0, y 1 más 1 da igual a 1. Comenzamos la simulación. Recordemos también que en el código habíamos programado una secuencia binaria de 0, 1, o más bien 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Es por eso que sin hacer nada nosotros, las barras de LED solitas aparecen encendidas tal y como lo programamos, con 1, 1, 1, 1 y sus espacios en ceros. Aquí tenemos esta tabla que nos explica qué es lo que está ocurriendo en Proteus. La programación son los datos que ya teníamos programados en micro C. Los datos introducidos son los switch y los LEDs es la respuesta que obtenemos en los LEDs. Recordemos que habíamos explicado que la compuerta lógica OR es una suma, así es que solo hace falta que uno de los dos esté en 1 para obtener una respuesta positiva de 1 lógico. Es por eso que aunque los datos introducidos o los switch estén en 0, vamos a obtener un 1 porque en la programación ya teníamos un 1. Si nosotros buscamos o queremos volver los switch, como por ejemplo el 1 para ponerlo en 1 lógico, aquí en los LEDs ya está, pero si lo movemos, lo que ocurrirá es que seguirá en 1, porque 1 más 1 es igual a 1. Pero si movemos uno que no está encendido, como por ejemplo el 2, movemos el switch 2, se pondrá en 1, porque 0 más 1 da igual a 1. Aquí podemos ver cómo funcionan. Incluso si los ponemos todos en off o en on. Así que en este caso lo único que vamos a necesitar es que una de las dos variables esté en 1 para obtener una respuesta de 1 lógico en los LEDs. Demostración de la compuerta AND. Programamos al PIC en Proteus con el archivo .exe y le damos OK. Comenzamos la simulación y esto es lo que obtenemos en primera. Aquí tenemos la tabla de verdad de la compuerta AND. AND es una multiplicación booleana, por lo que si queremos conseguir un 1 lógico en los LEDs, debemos tener 1 y 1 a fuerzas en sus variables. Esto es todo lo contrario a la compuerta lógica OR. Es por eso que obtenemos este comportamiento apenas empezamos a simular. Aquí tenemos nuevamente una tabla que nos explica qué es lo que está ocurriendo. Tenemos la programación, tenemos los datos introducidos que son los switch, están en ceros.
por lo que si queremos obtener un 1, solo necesitamos poner un 1 en los bits que ya están en 1 en su programación. Vamos a probarlo. Para probarlo vamos a ver, en la programación el 1 estaba en 1 ya, el 2 en 0, 4 en 1, 8 en 0, 16 en 1, 32 en 0, 64 en 1 y 128 en ceros. Así que hacemos la prueba recordando que para que el LED se encienda, ambas variables deben de estar en 1. Así que accionamos los interruptores correspondientes, obtenemos un 1, en 4 obtenemos otro 1, 16 y 64. Los bits que ya estaban en 1, al colocarlos en los interruptores, se encendieron. Incluso si bajamos estos, no va a pasar nada, porque estos están en 0 en la programación y nosotros necesitamos dos unos en las variables para poder obtener el 1 encendido en el LED. Así que esta es la única respuesta que podríamos obtener en este caso. Demostración. Compuerta NOT. Programamos nuevamente el PIC con el archivo .exe de NOT y OK. Empezamos la simulación y esta es la primera respuesta que obtenemos sin nosotros hacer nada. Aquí tenemos la tabla de verdad de la compuerta NOT. Como podemos ver, en la entrada solo es necesario obtener un bit para poder obtener una salida, pero lo que va a pasar es que NOT va a invertirlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un 0 lógico, nos va a devolver un 1 lógico. Si nosotros ponemos un 1 lógico, nos va a devolver un 0 lógico. Recordemos que en esta programación no pusimos una notación binaria de 0, 1, 1, 0, nada. Solamente está su símbolo de NOT, la compuerta lógica. Por lo que este comportamiento es el normal. Nosotros aquí en los switch estamos dando un 0 lógico. La compuerta NOT lo revuelve, lo invierte más bien, y nos da un 1 lógico en los LEDs. Si nosotros ponemos un 1 lógico, nos va a dar un 0. Así con todos. Este comportamiento siempre va a ser así. Incluso si ponemos 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, los que están en 0 se van a poner en 1. Y si utilizamos el código que estábamos programando en el inicio, el primero estaba en 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nos va a aparecer inverso. Esto siempre va a funcionar así. Una vez terminada la simulación, hay que devolver los switches a su lugar. Esto ha sido todo por mi parte. Soy Luna Vázquez Solís.